Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video, donde abriremos la historia íntima detrás del mito Palito Ortega, y revelaremos lo que durante décadas permaneció oculto. Hoy comenzamos un viaje profundo hacia los orígenes del artista y del hombre que marcó a toda una generación. Ramón Bautista Ortega nació el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán, en una familia humilde donde cada día era una prueba de resistencia y esperanza. Creció como el quinto de 9 hermanos, en un hogar donde el trabajo duro no era una opción, sino una necesidad que definía el destino de miles de chicos del interior argentino. A pesar de la pobreza, el joven Palito desarrolló una sensibilidad particular frente al mundo, una mezcla de vulnerabilidad y ambición, que lo acompañaría durante toda su vida. Mientras vendía helados, lustraba zapatos o repartía diarios, una radio siempre lo acompañaba como si fuera un latido que no podía silenciarse. Gracias por ver mi video y por acompañarme en esta investigación tan especial. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal, para ayudarme a seguir creciendo, y seguir trayéndote historias profundas y reveladoras. En su infancia, Palito escuchaba a Carlos Gardel y a Pedro Infante, como si esas voces le estuvieran hablando directamente, como si le señalaran un destino que él aún no sabía cómo alcanzar. Cada melodía era una puerta abierta hacia un futuro que desde su pueblo parecía imposible. Y sin embargo, a los 15 años tomó una de las decisiones más radicales de su vida. Subirse a un tren rumbo a Buenos Aires con una valija casi vacía y un sueño que, aunque pequeño, pesaba más que cualquier equipaje. No había garantías, no había contactos, no había seguridad, pero había un impulso inquebrantable, ese tipo de coraje que solo tienen los jóvenes que no temen perderlo todo porque todavía no tienen nada. La llegada a la capital no fue un cuento de hadas. Durmió en plazas, trabajó de lo que pudo y sobrevivió con changas que apenas le alcanzaban para comer. Su primer trabajo estable fue como utilero en Canal 7, donde por primera vez vio el universo de la televisión desde adentro. Allí, entre cables, luces, escenografías improvisadas y pasillos estrechos, descubrió que su sueño no era una ilusión infantil, sino una posibilidad real. Cada día que pasaba entre estudios, le enseñaba que el mundo profesional de la música estaba al alcance de su mano, aunque todavía no supiera cómo entrar en él. Fue en ese ambiente donde se cruzó con personas que marcaron el rumbo de su destino. Johnny Tedesco, Violeta Rivas, Chico Novarro y, por supuesto, Evangelina Salazar. Con Evangelina, la conexión fue inmediata y fulminante. Una joven actriz de mirada dulce y voz suave, que lo desestabilizó sin siquiera proponérselo. Desde ese primer encuentro, Palito supo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, aunque todavía no podía imaginar todo lo que esa relación significaría para su camino personal y profesional. Pero mientras el amor comenzaba a florecer, el joven Ramón seguía siendo un extraño en una ciudad gigantesca. No tenía recursos, no tenía estabilidad, y, sobre todo, no tenía aún un lugar al que pudiera llamar hogar. Sin embargo, algo en él seguía empujándolo hacia adelante. Cada letra que escribía en sus noches libres era una forma de afirmarse, de decirle al mundo, que a pesar de su pasado humilde, él también tenía una historia que cantar. Lo que aún no sospechaba, era que muy pronto el país entero terminaría escuchándola. El punto de quiebre en la vida de Palito Ortega llegó cuando el destino lo llevó al emblemático Club del Clan, el fenómeno juvenil que cambió la música argentina para siempre. Lo que comenzó como un trabajo técnico dentro de los estudios de televisión, se transformó en una oportunidad inesperada, que reconfiguraría todo su futuro. Un productor lo escuchó cantar casi por accidente, en uno de esos momentos en los que la vida parece conspirar para que las piezas encajen. Lo convocaron a una prueba. Sin contactos, sin padrinos, sin un apellido famoso que lo respaldara. Cantó, con la misma intensidad, con la que había soñado todas sus noches en Tucumán. Esa fue la primera vez que alguien en Buenos Aires vio al artista detrás del joven humilde. En cuestión de semanas, su nombre se volvió un punto fijo en el Club del Clan. Su estilo limpio, romántico, optimista y accesible, lo distinguía de otros artistas de la época. La gente conectó con él de inmediato porque representaba algo auténtico, un reflejo de la esperanza de un país que buscaba nuevos ídolos.
El público no solo escuchaba sus canciones, lo adoptaba como símbolo generacional. Su imagen de chico simple, el eterno muchacho de sonrisa tímida, se volvió parte del imaginario colectivo. Pero detrás de esa explosión de popularidad, había una tensión emocional silenciosa. El Palito que todos celebraban era luminoso, pero el Ramón íntimo aún seguía lidiando con el síndrome del impostor. A pesar de los aplausos, sentía que todavía no pertenecía del todo a ese universo brillante. No se acostumbraba al lujo ocasional, ni a los hoteles, ni a los trajes impecables. Su alma seguía siendo la del joven que dormía en plazas, y que cargaba con las voces de su infancia, recordándole que todo podía desvanecerse en un instante. El Club del Clan lo catapultó a una fama que ninguno de sus compañeros había imaginado. Las canciones se volvieron éxitos inmediatos, las giras crecieron y los programas se llenaban apenas se anunciaba su presencia. El fenómeno era tan grande que parecía no tener techo, y sin embargo, su ascenso meteórico también lo puso frente a una presión creciente. La exigencia de mantenerse perfecto, intacto, siempre sonriente, siempre ejemplar. En medio de todo eso, Evangelina se convirtió en su único lugar seguro. Con ella encontró un equilibrio emocional que ninguna ovación pública podía ofrecerle. Mientras tanto, comenzaba a gestarse en él una necesidad profunda de independencia artística. No quería limitarse a ser una figura moldeada por la industria. Quería contar sus propias historias, escribir sus propias letras, diseñar su propio camino. Ese impulso lo llevaría muy pronto a decisiones que cambiarían no solo su carrera, sino la forma en que el país lo veía como artista. Era el preludio de una transformación aún más grande, una que lo llevaría a reinventarse desde cero, y a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su fortaleza interior. A medida que la fama crecía, también lo hacía la sensación de vértigo. Muchas veces, al terminar un concierto, Ortega se quedaba unos segundos más en el escenario mirando el vacío del auditorio. Era un silencio extraño, casi sagrado, que le recordaba lo efímero de todo éxito. Y en ese silencio se veía a sí mismo, no como un ídolo, sino como aquel adolescente de lules que escribía canciones, sin imaginar que un día tendría a un país entero cantándolas con él. Ese contraste entre el mito y el niño interior se convertiría en uno de los ejes más importantes de su vida, un conflicto que lo acompañaría por décadas. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reinterpretar la figura de Palito Ortega desde una perspectiva más compleja y menos idealizada. Aquella imagen pulida, que durante décadas fue presentada como ejemplo de corrección, éxito y armonía, empezó a leerse de otro modo. Ya no como una máscara engañosa, sino como un mecanismo de supervivencia. En un país atravesado por crisis recurrentes, cambios políticos abruptos y una industria del espectáculo despiadada, Palito construyó una identidad pública que funcionó como escudo. Sonreír no era solo una elección estética, era una estrategia para no derrumbarse. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que nunca fue un hombre de grandes explosiones emocionales. Su dolor siempre fue silencioso, acumulativo, casi invisible. No gritaba, no acusaba, no exponía. Simplemente guardaba errores, palabras no dichas y decisiones que con el tiempo se volvieron peso. Ese carácter reservado, que tanto ayudó a sostener su carrera, fue también el que le impidió durante años pedir ayuda, expresar dudas o admitir fragilidad. En ese sentido, Palito no fue una excepción, sino el reflejo de toda una generación educada para resistir sin quejarse. La confesión tardía que hoy rodea su figura no fue un acto impulsivo ni una revelación espectacular. Fue, más bien, el resultado de un largo proceso de desgaste interno. A medida que los aplausos se apagaron y las obligaciones públicas disminuyeron, apareció el espacio para escuchar lo que durante años había sido tapado por el ruido externo. La vejez, lejos de debilitarlo, le ofreció algo que nunca tuvo en su juventud: tiempo para pensar sin urgencias y sin la mirada constante del público. Este proceso también resignificó su legado artístico.
Canciones que durante décadas fueron interpretadas como simples o ingenuas hoy adquieren otra lectura. Letras que hablaban de amor, esperanza y fe, pueden entenderse ahora como deseos, no como certezas. Como aspiraciones de alguien que quería creer en lo que cantaba, incluso cuando su realidad emocional no siempre acompañaba ese mensaje. En ese contraste se encuentra gran parte de su verdad artística. El impacto de esta nueva mirada no se limita a su figura individual. La historia de Palito Ortega plantea una reflexión más amplia sobre el precio de la idolatría. Cuando una sociedad convierte a una persona en símbolo, rara vez le permite fallar, dudar o mostrarse incompleta. La perfección se vuelve una prisión. Y en esa prisión, muchos artistas aprenden a sobrevivir a costa de su mundo interior. Palito, con su silencio prolongado, fue uno de ellos. Hoy, lejos de cualquier intento de reivindicación o condena, su historia invita a una lectura más humana. No se trata de desmontar al ídolo, sino de comprender al hombre. Entender que detrás de cada figura pública, hay una biografía atravesada por miedos, contradicciones y decisiones imperfectas. Que el éxito no inmuniza contra la culpa ni la fama garantiza plenitud. Y que muchas veces, las confesiones más importantes no se hacen frente a una cámara, sino en la intimidad de una habitación silenciosa. En este tramo final de su vida, Palito Ortega no busca ser absuelto ni celebrado. Busca, simplemente, coherencia. Poder mirar hacia atrás sin negarse, sin justificarlo todo, sin esconder lo que dolió. Esa búsqueda, silenciosa y tardía, es quizás el acto más honesto de toda su trayectoria. Porque reconocer la propia sombra, no debilita un legado, lo vuelve más real. Y tal vez ahí reside la razón por la cual su historia sigue conmoviendo. No porque haya sido perfecto, sino porque finalmente se permitió ser incompleto. Porque entendió que decir la verdad, aunque llegue tarde, sigue siendo un acto de coraje. Y porque al hacerlo, dejó una enseñanza que trasciende la música, la política y la fama. Nunca es tarde para escucharse a uno mismo, para nombrar lo que duele, y para reconciliarse con la persona que uno fue, antes de convertirse en lo que el mundo esperaba.